¿Qué tal amigos? Gracias a Dios por acá andamos con un nuevo videotutorial en el cual platicaremos acerca de los hilos o multithreading. En Java, el multihilo, o multithreading, se refiere a la capacidad de un programa para ejecutar dos o más hilos, o threads, de ejecución simultáneamente dentro del mismo proceso. Un hilo es básicamente un flujo de control independiente dentro del programa. La ejecución de múltiples hilos al mismo tiempo permite que el programa realice tareas en paralelo, lo que puede mejorar significativamente el rendimiento y la eficiencia, especialmente en sistemas con múltiples procesadores o núcleos de CPU. Pero para que se entienda mejor, realizaremos un ejercicio. Crearemos un programa en el cual simularemos cálculos complejos y la actualización de una interfaz gráfica utilizando dos hilos. Para esta práctica, primero creamos un proyecto al cual llamaremos multihilo. Dentro del paquete com mycompany multihilo, creamos dos clases más, una tendrá el nombre de calculadora y la segunda tendrá el nombre de interfaz gráfica. Empezaremos a trabajar con la clase calculadora. Esta clase la utilizaremos para simular cálculos complejos. Lo primero que estaremos realizando es implementar la interfaz runnable. Recuerden que al implementar una interfaz tenemos que sobreescribir los métodos que ésta contiene, de lo contrario tendremos un error de compilación, por lo tanto implementamos el método run y agregamos su comportamiento. En el método run es donde le damos las instrucciones a nuestra calculadora. Es como un plan que sigue paso a paso. Este método es como el botón de inicio. Cuando lo activamos, la calculadora se pone en marcha. Usamos un ciclo for para decirle a la calculadora que queremos hacer 5 cálculos distintos. El ciclo empieza con i en 0 y sigue mientras i sea menos que 5. En cada vuelta del ciclo, i aumenta en 1. En cada iteración, también le decimos a la calculadora que nos muestre un mensaje que dice, realizando cálculo, seguido del número del cálculo en el que está trabajando, que va cambiando con cada vuelta. Luego, con el método sleep, le pedimos a la calculadora que haga una pausa de un segundo antes de pasar al siguiente cálculo. El método sleep puede ser interrumpido, y si eso ocurre, nuestro programa nos mostrará un mensaje de error. Por eso usamos un bloque try-catch, para manejar cualquier problema que pueda surgir si la pausa se ve interrumpida, como si alguien apagara la calculadora de repente. Una vez que concluya nuestro ciclo for, se imprimirá el mensaje en consola, cálculos completados. Ahora trabajaremos con la clase interfaz gráfica, la cual simulará actualizar la interfaz gráfica cada segundo. Esta clase, al igual que la calculadora, implementará la interfaz runnable, se sobreescribirá al método run, y dentro de este método, utilizando un ciclo for se harán 5 actualizaciones. Por cada actualización, es decir, por cada vez que el ciclo for itere, se mostrará el mensaje, mostrando actualización, y se concatenará el valor de i, en esa iteración en particular. Posterior a esto, utilizando el método sleep, el cual se tiene que encerrar entre un bloque try-catch, se hará una pausa de 2 segundos, y el ciclo for volverá a iterar, si i sigue siendo menor que 5, pero si i es igual a 5, el ciclo for terminaría, y se imprimiría el mensaje, actualizaciones en la interfaz completadas. Por último trabajaremos con la clase principal, llamada multihilo, la cual contiene el método main. Dentro del método main crearemos un objeto o instancia, tanto de la clase calculadora, como de la clase interfaz gráfica. Enseguida, creamos dos objetos de la clase thread. Al primer objeto le pasaremos como argumento una referencia del objeto calculadora y al segundo objeto de tipo thread una referencia al objeto interfaz gráfica. ¿Por qué hacemos esto? Porque al crear un nuevo thread y pasarle el objeto calculadora o interfaz, le estamos diciendo al hilo cuál método run tiene que ejecutar, si el que se encuentra declarado en la clase calculadora o el que se encuentra declarado en la clase interfaz gráfica. Finalmente, iniciamos cada uno de nuestros hilos, hilo calculadora e hilo interfaz, invocando al método start que pertenece a la clase thread. Primero, recordando que para aprovechar los beneficios de hilos tenemos que invocar al método start, en lugar del método run declarado sobreescrito tanto en clase calculadora, como en la clase interfaz gráfica. Por último, ejecutamos nuestro programa para validar la salida en consola, clic derecho sobre la clase que contiene el método main, del menú que se despliega, run file. Ya tenemos la salida en consola. Primero se ejecuta el hilo declarado en la clase interfaz gráfica, el ciclo for inicia su iteración, se imprime el mensaje,
mostrando actualización concatenando el valor inicial de i0, se hace una pausa de 2 segundos. Se ejecuta el hilo declarado en la clase calculadora, empieza el ciclo for a iterar, imprime el mensaje realizando cálculo concatenando el valor de i, que empieza en 0, después se hace una pausa de 1 segundo, se imprime el mensaje, realizando cálculo y se concatena el valor de i, pero esta vez si vale 1, se hace una pausa de 1 segundo y se vuelve a imprimir el mensaje realizando cálculo, y concatenando el valor de i, que es 2. Se ejecuta el hilo declarado en la clase interfaz gráfica, el ciclo for realiza su segunda iteración, e imprime el mensaje mostrando actualización y concatenando el valor de i, que ahora es 1, se hace una pausa de 2 segundos. Se ejecuta el hilo declarado en la clase calculadora, se imprime el mensaje realizando cálculo, y concatenando el valor de i, que ahora es igual a 3, se hace una pausa de 1 segundo, se imprime el mensaje realizando cálculo y concatenando el valor de i, ahora es 4, se hace una pausa de 1 segundo. Se ejecuta el hilo declarado en la interfaz gráfica, se imprime el mensaje mostrando actualización, y se concatena el valor de i que ahora es 2, se hace una pausa de 2 segundos. Se ejecuta el hilo declarado en la clase calculadora, pero como el ciclo for ya había terminado de iterar, se imprime el mensaje, cálculos completados. Entra en ejecución el hilo declarado en la clase interfaz gráfica, imprime el mensaje, mostrando actualización, concatenando el valor de i, que ahora es 3, se hace una pausa de 2 segundos, se imprime el mensaje, mostrando actualización concatenando el valor de i que ahora vale 4, se hace una pausa de 2 segundos, termina el ciclo for de iterar y se imprime el mensaje, actualizaciones en la interfaz completadas. Y con esto cerramos el tema de multihilos, muchas gracias por habernos acompañado.